En Es Radio, La Trinchera de Llamas. Bueno, pues arrancamos el tiempo de tertulia y hoy estoy acompañado por Maite Loureiro. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu. Mario Garcés, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y María Muñoz, ¿qué tal, María? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Hombre, pues claro, muy bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Bueno, pues de eso se trata. Bueno, ayer se llevó toda la atención mediática, una vez más, el presidente de la República Argentina, que por segunda vez visita España, a pesar de la crisis diplomática. Y vino en concreto a recoger dos premios. Uno, que le concedió la Comunidad de Madrid, de manos de Isabel Díaz Ayuso, y el segundo, en el que tuve el inmenso honor de participar, fue la concesión del premio Juan de Mariana a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad. Y además los dos premios se entregaron casi de forma continuada, porque primero fue en la Puerta del Sol a las 7 y pico, y un poquito después, unos metros más allá, en el Real Casino. Y bueno, pues la verdad es que fueron actos llenos de anécdotas y llenos también de mensajes muy, pero que muy potentes. Y todo ello en medio, insisto, de una crisis diplomática en la que el gobierno no se ha arrugado, no ha dado marcha atrás. Sigue manteniendo la tensión, la crisis diplomática con el gobierno de Argentina, por lo que dijo de Begoña, pero la cuestión es que ha venido, ha dicho que el socialismo es un cáncer que hay que extirpar, que él viene del futuro y nos ha dejado mensajes muy interesantes, que España está por esa senda y que podemos acabar igual. Y todo ello, bueno, pues con el gobierno de uñas, porque Javier Milei se ha llevado las portadas, se ha llevado los titulares y sobre todo se ha llevado la imagen. Y a mí me gustaría comentar el tema de la imagen, la foto entre Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso. Mario. Bueno, desde Regreso al Futuro, la verdad es que Milei es una combinación casi exacta, una síntesis perfecta entre las emociones y la inteligencia. Y en la política moderna eso es lo que ahora mismo se lleva, esa es la realidad. Y en esa foto con Isabel Díaz Ayuso se combinan ambos factores. Emociones, sentimentalismo, una gran dosis, no iba a decir de morbidez política, pero sí de activación de los sentimientos, la política sanguínea en ambos casos, pero sobre todo rodeada de un acervo de conocimiento de valores liberales que son fundamentales ahora mismo en una sociedad, no solamente en la sociedad española, sino en la sociedad occidental, ¿no? Milei vino y triunfó, como era previsible. Y además, en ese sentido, creo que es un éxito no solamente de la Comunidad de Madrid, sino del Instituto de Juan de Mariana. Por cierto, mucha gente debería leer al jesuita del siglo XVI, su Historia General de España, hasta que la sustituyó Modesto Lafuente. Perdió bastante la historia de España cuando la sustituyó Modesto Lafuente, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es un verdadero logro. Y en ese sentido yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha dado un golpe en la mesa. Un golpe en la mesa donde ratifica su condición de líder desde el punto de vista de la política nacional. No tiene complejos. Y frente a ese socialismo que se moviliza por la antipolítica, o mejor dicho, por los antisentimientos, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre Milei y Óscar Puente? Toda la del mundo. Evidentemente, Milei es un intelectual, Milei es un presidente de una república. Y Óscar es un... Óscar es una especie de primitivo rudimentario que moviliza los sentimientos desde la perspectiva no vallisoletana, sino desde la perspectiva, desde luego, de lo que son las peores reacciones sanguíneas y táctiles que tiene el ser humano, ¿no? Lo digo por no hacer comparaciones. Creo que en esta tesitura ha perdido el Partido Socialista Obrero Español, ha perdido aquellos que consideraron que Milei iba a ser una especie de energúmeno subido a un podio diciendo barbaridades, cuando es todo lo contrario. Milei representa ese altavoz de la libertad, que se podrá estar de acuerdo con él completamente o no, que podríamos hablar mucho sobre el pensamiento de Milei, pero desde luego, en el momento actual, frente a la impostura socialista, frente a esa antipolítica de los sentimientos reactivos, hay una política activa, una política decidida, una política determinante, una persona como Milei que desde luego haya sentado cátedra. Bueno, yo creo que además, en lo que tú comentabas, Manu, es verdad que el gobierno no se ha echado para atrás en lo que se refiere al embajador, no a la embajada, pero ya no vemos ese choque frontal que propició Pedro Sánchez con Javier Milei porque obtuvo respuesta, que eso es lo llamativo. Eso es muy significativo. A mí me ha llamado mucho la atención. La única que ha
realizado una declaración en contra de la visita de Milei, cargando y criticando al presidente de la República Argentina, es Yolanda Díaz, de Exacto. Sumar. Nadie del Partido Socialista, ni siquiera Pedro Sánchez. Y esto es muy interesante, no sé si coincides Sí. conmigo, Maite. Yo es que creo que lo intentaron, perdieron absolutamente, Milei se los comió de arriba abajo y dijeron, aquí no nos vamos a meter porque este nos gana. Claro, no están acostumbrados, especialmente a Pedro Sánchez, a alguien que está dispuesto a ponerse a ese nivel, ¿no?, de confrontación y hacerlo además con argumentos, que es lo más llamativo y darle donde más le puede doler, que es en su entorno, ¿no?, en todos los negocios, en todas las sospechas de corrupción que hay y demás. Yo creo que hizo muy bien ayer Isabel Díaz Ayuso en romper esa barrera que parecía que existía entre la cercanía que tenía Javier Milei con Vox y las reticencias que muestran algunos miembros del Partido Popular de acercarse, ¿no?, a esta imagen por ese miedo a pensar que me puede salpicar, ¿no?, el hecho de la ultraderecha, de la fachosfera, de Vox incluso y demás. Yo creo que es una barrera que había que romper, que lo hizo muy bien, fue un acto además donde comentaba Mario también, rompió esa idea de que, bueno, el Javier Milei al que estamos acostumbrados a veces porque nos llegan solamente las partes más estrambóticas, ¿no?, que puede llevar a cabo allí en Argentina, esas imágenes que difunde sobre todo la izquierda de una persona estrafalaria, excéntrica y demás, y rompió esa idea y dejó claro que se trata de una persona muy formada en la economía, con un discurso además que es verdad que no es generalista, que es difícil que cale, pero que a él le ha dado igual, y eso es lo llamativo, que no tiene en ese sentido ningún tipo de complejo de llegar, dar una clase magistral de economía, con conceptos además difíciles de entender, y hacerlo delante de todas las instituciones y durante un tiempo prolongado, porque es verdad que el discurso fue largo, que creo que de media hora, en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol fue media hora, pero es que en el Real Casino estuvo 1 hora y 10 minutos dando una masterclass de académico, es decir, de economista de clase, explicando la aplicación de la teoría económica por su experiencia. Es decir, lo que se estudia en los libros de economía, inflación, crecimiento, masa monetaria, diciendo, bueno, y esto es lo que dicen los libros y esto es lo que estamos haciendo en el gobierno de Argentina, a nivel de política monetaria, a nivel de política fiscal y a nivel de política de reformas. Es decir, una combinación de teoría y práctica que pocas veces se da. Claro, efectivamente, y lo hace desde el punto de vista de soy el que gobierna, que eso es lo llamativo, es decir, que tiene un conocimiento sólido y además lo aplica y tiene esa posibilidad porque es el presidente de Argentina. Yo creo que en eso marca una distancia infinita con el gobierno que tenemos en España e hizo muy bien en alertar de lo que nos puede venir, ¿no?, en nuestro caso. Poco que añadir, yo creo, más a lo que han dicho Mario y Maite y tú mismo, Manuel. Efectivamente, cuando te mueves en la esfera de la política de las emociones y das un golpe de efecto sin complejos y sin arrastrar los pies, pues ganas el relato y sobre todo ganas el relato del socialismo cuando a todo esto le aplicas una dosis de inteligencia, ¿no? Y clamas al sentimiento o apelas al sentimiento del votante, del ciudadano, desde la madurez, de tratarlo como una persona adulta, de decirle las cosas como son o como tú crees que son, pero las explicas de manera clara cuando le hablas de libertad en todos los aspectos de su vida, de libertad a la hora de decidir, a la hora de tener esa libertad económica, esa libertad de empresa, esa libertad de información. Y creo que, como decíais, cuando tú tratas al ciudadano dentro de esta política de las emociones como un adulto, como una persona que puede tomar decisiones por su propia decisión, ¿no? Decide libremente lo que quiere hacer, pues le ganas la mano pues a estos relatos estrambóticos también de buscar culpables, de buscar demonios donde no los hay. Y bueno, pues la figura de Milei podrá ser muy campanudo, con su motosierra y muy estrambótico en sus puestas en escena quizá, pero no cabe duda de que estamos ante una persona, al menos los que somos liberales y hemos estudiado economía, ante una persona muy inteligente.
¿no? Está Que no muy se formada. arrendra, que no se achanta cuando bueno, pues se le ponen al mismo nivel. Es que el problema es cuando aquí el gobierno socialista pues ha difundido su relato, que no ha tenido frente una oposición, salvo contadas ocasiones, fuerte, que haya rebatido con argumentos adultos bueno, pues el relato del victimismo, el relato el que viene siendo el relato socialista, ¿no? En algún punto, pues Vox lo ha hecho, pero el PP siempre ha ido arrastrando los pies aquí por ese miedo, por ese complejo, porque no me vinculen, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, bueno, es que frente a eso ha sabido hacerlo muy bien. No tiene miedo ni tiene complejo. Pero es que, no sé si opináis lo mismo, es que yo creo que una de las cosas que ha demostrado Milei, y que también en parte ha demostrado Isabel Díaz Ayuso, es que los políticos a veces toman decisiones por el miedo a que resulten medidas o mensajes impopulares. Y lo que creo, desde mi punto de vista, que no creen esos políticos, lo que creo que se equivocan, es que un líder político está para liderar, no para lanzar los mensajes que la gente quiere oír. No. Esto es lo que hay que hacer. Y el liderar es por aquí. Y la gente marcar te el sigue. camino. Eso es lo que ha sucedido en Argentina, con un discurso que en teoría es impopular, como el de los recortes, el de la motosierra, el de los ajustes, y sin embargo la gente lo ha apoyado en masa. ¿Por qué? Porque Milei ha demostrado una gran capacidad de convencimiento, una gran eficacia a la hora de transmitir los mensajes y también, y creo que es importante señalarlo, una gran emotividad. No solo se convence en política con discursos muy sesudos, sino que hay que apelar al sentimiento. Y eso lo hace Milei y lo hace Ayuso. Pues, sin duda, Manu, y es más, te voy a decir más, es que en el año 2024 la política en el mundo es esencialmente emocional, esencialmente emocional. ¿Qué puede ocurrir? Que detrás de las emociones no haya nada, que haya una especie de envase vacío. Pues que en este caso no es así. Por eso que cuando combinas emociones y combinas conocimiento y además un acervo axiológico de valores, de ideas, en este caso liberales, pues la verdad es que tienes prácticamente una combinación perfecta. Es verdad que luego puede haber fallos y puede haber mensajes que puedan ser equívocos. Decéis una cosa, lo adelantaba Maite y tiene toda la razón y lo comentabas ahora, ¿no? Esa especie de intento de apropiación por parte de algunos partidos políticos de Milei en España, ¿no? Una especie de vamos a sacar a Mickey Mouse a pasear nosotros, que es nuestro referente intelectual y nuestro referente iconográfico en este momento, ¿no? Creo que Isabel Díaz Ayuso ha sido inteligentísima, porque frente a esa afección y esa afectividad personal que existe, hay que reconocerla, entre Milei y Santiago Abascal, entre Milei y Vox, yo diría más entre Milei y Santiago Abascal, porque eso habría que analizar mucho esos Entre factores. Milei y Santiago Abascal lo que hay es una amistad. Por eso. Una amistad personal. De ahí a trascender lo político ya podríamos hablar mucho más. Isabel Díaz Ayuso ha hecho cuidado. Hay sensibilidades en ese cuerpo tan plural que es el Partido Popular, yo mismo, en el que somos liberales puros y lo hemos reconocido siempre. A partir de ahí, oye, a mí nadie, imagino que Isabel Díaz Ayuso piensa lo mismo, me va a imponer una doctrina determinada en un mundo que es esencialmente plural, ¿no? Decías alguna cosa también que es muy importante, Manu. En política, quien corre exclusivamente o arrastra los pies, utilizando la expresión que utilizabas antes, María, o quien fundamentalmente hace una política precautoria, como diría un moderno socialista ahora, con cautelas, con alertas, uy, a ver, cuidado si digo esto. Esa es la política de los años 80-90, donde había una rotación mecánica prácticamente en un bipartidismo perfecto. Pero es que ya no sirve eso. Ahora, o tomas la iniciativa, arriesgas. Es decir, eres Nico Williams en fútbol y dejas que Di Lorenzo pues que esto es un poco Óscar Puente el otro día, dando golpes que no sabía ya qué decir, frente a un ataque de un delantero maravilloso, si no en política no eres absolutamente nadie. Y simplemente, porque aquí algunos conocemos bien el Instituto Juan de Mariana, agradecer el trabajo que ha hecho el Instituto Juan de Mariana durante tantos años. De aquel gran jesuita que, entre otras cosas, ya defendía el equilibrio presupuestario, lo digo porque yo tuve que redactar 450 años después la Ley de Estabilidad Presupuestaria para este país,
y que ya se quejaba de la devaluación del dinero en su momento. Acordaos que él decía que aquello de las mermas del peso de la moneda. Luego tuvo su pensamiento contradictorio Juan de Mariana, pero eso daría para mucho. Eso ya lo hablaremos en su caso con la gente del instituto. Pero agradecer desde luego el trabajo que ha hecho y desde luego la iniciativa que tomó y cómo Isabel Díaz Ayuso supo acompasar esa iniciativa con una iniciativa pública que le ha dado un rendimiento absoluto. Es que yo creo que el tema de la foto es importante porque hasta ahora Milei siempre había estado vinculado a Vox. De hecho, en su primera visita viene precisamente Sí, a al un gran acto de congreso de Vox a participar en ese congreso. Ya había venido, antes de que fuera elegido como presidente, a un congreso también de Vox como participante, junto con otra gran lideresa ahora a nivel europeo como es Meloni. Y claro, únicamente, de hecho, el Partido Popular se había puesto un poco de perfil, ni siquiera se había atrevido a aplaudir y a celebrar el éxito electoral histórico que tuvo Milei en las pasadas elecciones presidenciales. Bueno, eso no lo ha roto Génova. Lo acaba de romper Sol. Una vez más, Ayuso, creo que de forma muy inteligente, ha dicho, oye... Y con una excepción, Manu, que es Cayetana Álvarez de También. Toledo, que fue a la toma de posesión de cierto. Milei. Pero es que además, en lo que se refiere al discurso, si tú te desprendes de, digamos, la imagen que da Milei o de toda esa apelación que hace a los sentimientos y las formas que tiene, si tú le quitas esa carcasa, lo que te queda en el fondo coincide muchísimo más con los postulados de los liberales en el Partido Popular que desde luego con nadie de Vox. De hecho, en los actos a los que venía Javier Milei de Viva y demás, los congresos que llevaba a cabo la formación, casi había temor en, digamos, la cúpula, más allá de Santiago Abascal, en el entorno y demás, a ver qué puede decir, porque es verdad que es que no tiene absolutamente nada que ver la idea liberal que transmite Javier Milei con lo que está ocurriendo en la formación de Santiago Abascal. Como decíais, hay una imagen, hay una relación personal, pero también, y esto sí que rompe una lanza a favor de Vox, porque se ha cultivado esa relación internacional por parte del partido, que yo creo que es una cosa que ha abandonado el Partido Popular. Y además lo explicaban bien desde Vox, la cultivó muchísimo José María Aznar. Mariano Rajoy la dejó de lado porque eso como que no... El tema inglés, exterior, sí, el inglés, lo que fuera... La importancia de los idiomas. La pereza, no sé, pero el caso es que se abandonó por completo y en esa dinámica ha continuado el Partido Popular y ahora tenemos una formación como Vox que exhibe sintonía con primeros ministros europeos y con presidentes americanos y un Partido Popular que se apoya en von der Leyen, que se apoya en Max Weber, es decir, que en ese sentido el PP sí que necesita algún tipo de, digamos, impulso, de renovación para intentar cultivar nuevas relaciones internacionales y creo que el camino es lo que ha marcado Isabel Díaz Ayuso, es decir, no tener ningún tipo de complejo. Oye, es que Javier Milei está defendiendo nuestro discurso, ¿cómo vamos a permitir que esto se lo lleve Vox cuando además está en lucha permanente precisamente con los que había dentro del partido que defienden esas tesis? Es que Ayuso hay que recordar que su buena parte, aparte de que es una de las políticas liberales más sólidas que existen en España, vamos, es el referente liberal de España, sin ningún género de dudas, es Isabel Díaz Ayuso. Su discurso es mucho más cercano al de Milei, desde el punto de vista de la libertad, que el de Vox, a nivel de libertad económica. Pero también es cierto que Milei dijo en su anterior visita a España que puede haber diferencias entre liberales y conservadores, entre la derecha, centro-derecha, etcétera, pero que aquí el enemigo es el socialismo y que lo que hay que buscar son los puntos en común, cosa que, por cierto, por desgracia, tampoco está sucediendo a nivel nacional entre Vox y el Partido Popular. Y luego, una punta al respecto. A mí también me pareció muy significativo el apoyo popular, de forma absolutamente espontánea. Resulta que llega Milei a Madrid, visita la Puerta del Sol y había miles de personas en la calle, argentinos y no argentinos, muchos españoles y muchos hispanoamericanos, aplaudiendo. Tanto es así que una de las imágenes de la jornada ayer fue Isabel Díaz Ayuso junto con Javier Milei en la terraza de Sol, saludando a la gente. Sí, la presidenta hizo bien haciendo una llamada, creo que el día de antes o esa misma mañana,
a todos los argentinos que vivían en España, que estaban en Madrid, que se acercaran a visitar al presidente, que quisieran visitar o saludar a su presidente, y esa llamada surtió efecto, pero no solo con los argentinos residentes en España, sino yo creo que también mucho ciudadano pues, de Madrid, ¿no? que estábamos por aquí y ya sea bien sea por curiosidad, por el morbo de hacerte la foto o por simplemente admiración o querer estar cerca de una persona que defiende tus principios y tus ideas, bueno, pues tener la ocasión de poder verlo de cerca o incluso agasajarle o halagarle con ese aplauso o esos vivas o acompañarle, ¿no? Para que no estuviera, digamos, solo. Y eso es una imagen también muy potente para el gobierno de España, para Moncloa, en el que, ojo, que es que yo puedo estar yendo en contra de haciendo un discurso que vaya en contra de lo que realmente muchos de los votantes piensan, ¿no? Y yo creo que este fenómeno lo que puede hacer y lo que nos puede ayudar a los liberales es esa pérdida de vergüenza, esa pérdida de miedo, esa pérdida de complejos. De complejos del qué dirán, y oye, que quizá vayamos siendo más y que este mensaje liberal se vaya escuchando más. Ya no hablo solo el de Ayuso y el de Milei, sino el que muchos de nosotros en esta mesa siempre hemos defendido en tertulias, en artículos, en la tribuna del Congreso, ¿no? Y no es que nos hayamos vuelto locos, es simplemente bueno, pues tratar al individuo como una persona libre que toma sus propias decisiones y que puede en un momento dado pues decidir siempre que no haga mal a nadie, ¿no? Como diría mi madre, no hagas mal a nadie, ni bravaturas, pero tomar unas decisiones que no te las imponga nadie. Es que las ideas de la libertad no solo son las correctas, y así se demuestran en los resultados, ya solo por eso, por ser las recetas correctas, la gente debería apoyarlo, sino es que además son moralmente superiores. Y esto es lo importante, y esto es lo que defiende también Milei y lo que defiende también Ayuso. Es que, claro que no tenemos que tener complejos, es que somos moralmente superiores que el socialismo, porque el socialismo se basa en la agresión, en la violencia, en la coacción y además genera miseria. Atentos a cómo señalaba ayer Milei en su intervención en Sol, junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la amenaza del socialismo en España. Yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Es que Argentina ha estado sometida al socialismo durante 80 años, era un país enormemente rico, ahora es un país absolutamente destrozado, el peronismo kirchnerista lo ha dejado al borde de la hiperinflación, con el 50% de la población en la más absoluta pobreza. Cuando hablamos de pobreza no hablamos ni siquiera de pobreza relativa, como se puede entender aquí en Europa, es decir, familias que tienen una renta inferior a la media o la mediana. No, pobreza de necesidad, de gente que lo pasa mal y que tiene problemas para alimentarse. Y luego una recesión absolutamente brutal. Bueno, eso es el socialismo, eso es el resultado del socialismo y eso es lo que ha venido a revertir Milei. Sí, siendo cierto que la situación de Argentina era catastrófica y en un ámbito evidentemente no cubierto, vamos a decir, por las mazmorras de la Unión Europea en el caso de España, ¿no? Yo por hacer una reflexión sobre la libertad en España, y sobre todo sobre los liberales en España. Los liberales hemos sido sistemáticamente perseguidos durante un siglo.
sistemáticamente perseguidos. Ojo, hemos sido perseguidos por Franco. Me acuerdo cuando intentamos en los años 60, no yo evidentemente, en ese momento estaba naciendo, pero cuando intentábamos abrirnos a Europa, en aquel famoso contubernio de Múnich, los liberales que lo intentaron ya no volvieron a España, o algunos fueron deportados directamente a las Islas Canarias, ¿no? La libertad evidentemente era un ejercicio de lucha contra el franquismo. Pues a mí me sorprende alguna vez que voy a otras tertulias de televisión, yo me declaro abiertamente antifranquista, como no puede ser de otra manera, porque soy liberal puro, es que no puede ser de otra manera. O sea, no es que no sea franquista, es que soy antifranquista de más declarado, y así es. ¿Qué pasó? Que durante los 45 años de posttransición en España, con esa evolución del tardofranquismo, que evidentemente no era liberal, los liberales han encontrado siempre un encaje difícil, muy difícil. En el Partido Popular era, y aún diré que sigue siendo en algún momento hasta difícil ejercer el liberalismo. Luego hubo una mutación ideológica por parte de Ciudadanos hasta que se convirtió al liberalismo, pero bueno, se convirtieron al liberalismo, hicieron una declaración de fe al liberalismo en un momento desde el punto de vista programático, pero efectivamente tú dices, es más, he escuchado últimamente incluso a algún escritor de moda ahora apelar a la teocracia política, o sea, una cosa realmente rara, cuando la libertad desde la Ilustración es uno de los valores supremos, no solamente del desarrollo personal, sino el desarrollo colectivo de una sociedad. Y eso es así. No voy a hacer, evidentemente, aquí no me voy a poner doctrinario ni jacobino en una mañana de sábado, ¿no? Pero es importante que el liberalismo se abra camino. Y en ese sentido tienes que buscar referentes. Isabel Díaz Ayuso es un referente. Total. Y en ese sentido ella lo sabe. Y ahí está muy bien lo que comentabas, Maite, las sensibilidades, las almas del Partido Popular. Sí. Y yo creo que está bien, que se compensen, digamos. Que está muy bien. Yo una vez me hice famoso hace un año porque dije lo de la teoría de la manta, que un partido necesita tener una manta extendida en una cama y cubrir todos los extremos. Que el gran problema de un partido político es cuando tira la manta hacia un lado y deja descubierto el otro lado de la manta. Claro, alguien dirá desde el punto de vista intelectual y ontológico, ¿cómo es posible tirar la manta si hay liberales, conservadores, socialdemócratas y, en fin, y liberales? Pues es muy complicado, pero para eso Aznar lo hacía, yo empecé en política con Aznar. Lo que tienes que tener son líderes que te cubran todas las puntas de la cama. Y en ese sentido, Isabel Díaz Ayuso te puede cubrir perfectamente. Y luego no estar pensando permanentemente en que te valide tu adversario, porque no lo va a hacer Jamás. en ningún caso, nunca, jamás. Es decir, el ejemplo es Javier Milei, malo para la izquierda. Pero es que Ursula von der Leyen también intentaron en plena campaña del Partido Popular meterle en el ojo por las declaraciones que había hecho simplemente de abrir la posibilidad de que quizá en algún momento llegara a estudiar en un acercamiento a los partidos, digamos, más a la derecha de la derecha tradicional en Europa y demás. Es decir, que hagas lo que hagas, te van a cancelar. Entonces, partiendo de esa base, pues ya tienes un camino por delante amplísimo que recorrer. Tú tienes que asumir siempre que hagas y digas lo que hagas, el adversario va a intentar buscarte las vueltas, va a intentar hacer mella en ti, va a intentar meterte en el ojo, y entonces a partir de ahí directamente apelar simplemente a los tuyos e intentar unificar de alguna manera y tener ciertos equilibrios. Yo el Partido Popular lo entiendo, es decir, es una agrupación gigantesca con todo tipo de sensibilidades, de familias, lo que quieras, sectores y demás, y que tiene que jugar en esos equilibrios y es complicado y es complejo. Pero que nunca jamás esté pensando en lo que le van a decir de enfrente, porque es que no le van a nunca jamás admitir nada de lo que haga. Pero Es que además si tiene en cuenta lo que dirán los demás del grupo o del partido, pero es también llevado a la esfera personal. Si a ti te pesa más siempre lo que puedan pensar de ti y tu enemigo, digamos, tu rival, tú no te moverías de tu sitio. No, Dirías, estás ahí arrinconado. No salgo de casa porque me van a mirar mal, no voy a decir esto porque, ¿qué pensarán? No. Y ahí está la categoría de un líder o del líder de un grupo, la categoría de un nivel personal de decisión, de iniciativa con la vida, que se puede llevar perfectamente a un partido político, y es ese liderazgo que marca el rumbo de por dónde tienen que ir las cosas. Tú no puedes estar pendiente todo el tiempo de lo que van a decir de mí
si digo esto. Pero es que esto que comentas, María, es fundamental. Y absolutamente. Porque es la antítesis del liderazgo. Es decir, si estás pendiente de lo que diga el resto, y esto se aplica a todos los niveles de la vida, no solo a nivel político, en cualquier ámbito de empresa, en cualquier trabajo en equipo, a nivel personal, liderar significa por aquí. Y oye, si te equivocas, pues tendrás que corregir o dimitir o cambiar de líder. Pero liderar significa liderar. No significa, no, es que a ver si me mira mal a ver si esto le cae, marcar un camino y le no sienta mal a fulanito. Y no salirte de ahí. Eso es una estrategia perdedora. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Estaremos de acuerdo o no? Pero, liderar, lidera. Sí. ¿Liderará mejor o peor? ¿Nos gustará más? Nos lleva al desastre, pero lidera. Pero ¿cómo lidera el Partido Socialista? O sea, es que él dice por aquí o marca el camino, aunque los demás no lo sepan y se tengan que mover las sillas para adecuarse a lo que dice, pero lo tiene clarísimo. ¡Fum! Al desastre, pero directo. Y no le tiembla nada, no tiene ni vergüenza. Pero no puedes estar en política queriendo hacer un discurso ganador, teniendo miedo, teniendo vergüenza. Y yo lo digo porque lo he vivido en mi propio partido en los últimos meses de existencia, en el último tiempo. Esto de no sabemos lo que somos, no sabemos por dónde vamos, esto bien, esto mal, no. Uy, ¿qué dirán? No, el qué dirán, mira... Es que cancelan hasta Felipe González. Claro. O sea, es que solamente porque se ha salido un poco de la línea y ha criticado algo de Pedro Sánchez y le cancelan. Y sobre todo, esto de la política de encuestas, ¿no? Bueno, a ver, no, es por aquí, a ver, vamos a buscar este nicho. Bueno, esto lo ha destrozado absolutamente. Isabel Díaz Ayuso, porque quiero recordarlo, Isabel Díaz Ayuso en un momento crucial para el conjunto de los españoles, donde estábamos encerrados en nuestras casas, donde el gobierno de España y el resto de Europa decían que la única solución para combatir la pandemia era cerrar a cal y canto todo. En el momento que tuvo la oportunidad, ¿qué hizo Isabel Díaz Ayuso en contra del gobierno de España y en contra de las políticas que estaban aplicando otros gobiernos europeos? Abrir. Madrid se convirtió en lo que es hoy, en una imagen, en un referente de libertad con una proyección internacional brutal, porque mientras el resto de Europa estaba cerrada, en Madrid se hacía vida medianamente normal, con medidas de precaución, las mascarillas, la distancia, pero los negocios estaban abiertos. En ninguna ciudad capital de Europa se podía ir a un restaurante por la noche, se podía ir al cine, se podía ir al teatro, y esto lo hizo Isabel Díaz Ayuso en contra de el discurso imperante. Eso es liderazgo. Mira, hay algunos partidos políticos cuyo principal principio de actuación es el mal menor. Y cuando se impone el mal menor es que se evita el bien mayor. O sea, yo, lamentablemente, entre el relativismo demoscópico, vamos a ver por dónde pinta y vamos a ver cómo va a reaccionar la prensa, y entre voy al mal menor para por si acaso, al final se hunden los partidos políticos. Podrás tener algún tipo de influencia en un momento determinado en función de las circunstancias, en función del entorno y en función de cómo reaccione tu contrincante. Pero evidentemente el liderazgo ahora o es activo. Los modernos dicen proactivo, que a mí me pone muy nervioso lo de la proactividad. Pero el liderazgo activo, el liderazgo emocional, si no tienes emociones, si te mueves por la demoscopia, te conviertes en un relativista y acabas siendo un nihilista aunque no lo sepas. Y eso es un gran problema político. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a continuación con más temas. Bueno, ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia y vamos a abordar otra cuestión, pero que también está de plena actualidad, que es, como no puede ser, que este es un tema recurrente. Cataluña, de momento no investidura, pero sobre todo lo más importante, y es lo que me gustaría abordar ahora, son las condiciones que ha puesto encima de la mesa RC para, en teoría, apoyar una posible o hipotética investidura de Salvador Illa, el candidato socialista, como presidente de la Generalidad. Oye, estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de dinerito, que nos afecta a todos los españoles, con dos exigencias claras, una de ellas que ya ha sido concedida por el Gobierno, que es la condonación de parte de la deuda que acumula Cataluña con el Estado a través del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. Hay que recordar, el Estado le ha prestado a Cataluña más de casi 80.000 millones de euros a tipo de interés cero, en unas condiciones muy ventajosas. Pues bien, al menos 15.000 millones de esos casi 80.000 condonados. Es decir, no lo pagan la Generalidad, lo va a pagar el resto de españoles. Pero eso ya está aceptado, eso el Gobierno se lo va a dar. La segunda derivada
es lo relevante, es esto de financiación singular, entre comillas. Es decir, darle a Cataluña hacienda propia para que recaude todos los impuestos y luego pague un cupo, al igual que País Vasco y Navarra. Para hablar de esta cuestión, pues tenemos a Rocío Albert, que es consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel, encantada de estar contigo. Bueno, la primera pregunta es obligada. Ya se está hablando claramente de una financiación singular para Cataluña, que significa básicamente que Cataluña cuente con hacienda propia, convertirla en una especie de foro que recaude todos los impuestos, que luego pague una especie de cupo similar al del País Vasco y Navarra. Pero claro, mi pregunta es, si esto sucede, ¿cómo va a afectar a la financiación del sistema autonómico, a la financiación del régimen común de las comunidades autónomas? Pues simplemente sería eliminar la financiación autonómica como la conocemos actualmente. Es una verdadera burrada lo que pretenden hacer, lo tratan de tapar con palabras amables, como llamarlo financiación singular, pero en realidad se trata del cupo, como bien has dicho, es un cupo como el vasco, el navarro, que no está recogido en la Constitución y que tendría un efecto muy negativo sobre el resto de España. No nos debemos olvidar que la Comunidad de Madrid es la que más aporta al sistema de financiación autonómica, aporta más de un 70%, pero el segundo que más aporta es Cataluña y aporta un 23%. Por tanto, si sale de la ecuación, supone que las regiones que normalmente son receptoras no van a poder recibir y el sistema de solidaridad entre regiones salta por los aires. Esto además es una cosa que el gobierno ni habla de ello porque ellos, como son cortoplacistas y están a ver si Sánchez sigue en la Moncloa o si se decantan por ella los de RC, que no sabe muy bien qué se va a pasar, pues dan patada para adelante y dicen ya veremos, pero ya veremos no es una realidad. Claro, es que esto va a convertir el sistema en absolutamente insostenible desde el punto de vista financiero, porque como bien comentas, Cataluña, siendo una región rica, aunque Madrid es mucho más rica que Cataluña, aporta... Y más solidaria. Y más solidaria. Afecta al sistema de financiación autonómica y mi pregunta es, bueno, ¿y si Cataluña sale de la ecuación, quién va a cubrir la diferencia? Porque aquí hay dos escenarios. O el resto de comunidades autónomas reciben menos recursos como consecuencia de concederle esta financiación singular a Cataluña, o a lo mejor al gobierno se le ocurre que esto lo tienen que pagar los madrileños. ¿Tú cómo lo ves? Pues las estimaciones que se han hecho además no son baladíes. Significaría que en el sistema de la caja común habría 52.000 millones menos. No es cualquier tontería, porque por un lado se habló de lo que recaudaba, que eran 20.000, pero luego hay que ver también cómo es todo el sistema de financiación, que es un sistema complejo, y las últimas estimaciones son esas. O bien el Estado, de lo que se queda de los fondos de todo el reparto, lo pone en el sistema, cosa que dudo, conociendo cómo es este estado de gasto exorbitado y que pretende dar dinero a diestro y siniestro y nunca plantearse que a lo mejor hay que hacer un gasto más eficiente y más exhaustivo, o pretenderá que otras comunidades autónomas lo hagan. Lo cierto es que Madrid ya no puede hacerlo más porque no tiene capacidad, aporta el 71%, es que somos los que más aportamos y luego a la hora de recibir nos convertimos en los décimos y en población ajustada en el número 12. Otra de las condiciones que ha puesto encima de la mesa RC, junto con el resto de fuerzas independentistas, es la polémica condonación de deuda catalana. Están hablando de condonar cerca del 20% de la deuda que acumula la Generalidad de Cataluña con el Estado a través del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico. Estamos hablando de 15.000 millones de euros que van a tener que pagar el resto de españoles, pero aquí se da además una característica muy particular. Es que la Comunidad de Madrid, como ha hecho las cosas bien, nunca ha tenido que acudir a la asistencia financiera del Estado. Lo primero que siempre tenemos que aclarar, por si tenemos algún oyente despistado, es que de nuevo utilizan una palabra amable, condonación, que suena a perdonar, y aquí no se perdona nada, porque las deudas desgraciadamente no se pueden perdonar. Lo que se hace es repartirlas entre el conjunto de los españoles, porque se convierte en deuda española. Además,
el acuerdo inicial para la investidura de Sánchez eran 15.000, pero eso ya estaba pactado, con lo cual RC pretende dar un paso más para demostrar que él tiene fuerza y ya se está hablando de cantidades incluso superiores. Y respecto al resto de las comunidades, pues sí, afortunadamente nosotros estamos muy orgullosos como Comunidad de Madrid de nunca tener que haber acudido al FLA, porque eso ha significado que nos hemos podido financiar en los mercados a diferentes costes, a diferentes plazos, que es lo que te dice todos los organismos que debes hacer y que es lo que te lleva a tener la deuda más baja de todas las comunidades de régimen común. Pero no se trata de eso, es engañarnos, es patada para adelante. Es que no se puede perdonar la deuda. Lo que hay que hacer es que es una forma de, hasta a nuestros hijos, a nuestros alumnos, demostrarles que las cosas se pueden hacer de cualquier manera, que el que gasta más luego se le perdona. No, perdón. Lo que hay que hacer es que el que ha malgastado tenga que pagar sus deudas y el que ha hecho un gasto exacerbado tendrá que hacer frente a ese gasto exacerbado porque ha demostrado que no ha gastado eficientemente. Otro tema que preocupa, y en este caso muy especialmente a los madrileños, es esta amenaza abierta ya, directa, por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de armonizar, y pongo armonizar entre comillas, porque se trata de una subida de impuestos, de subir los impuestos de sucesiones y donaciones que están cedidos a las comunidades autónomas y que en el caso de la Comunidad de Madrid, esto hay que recordarlo porque fue la primera en poner en marcha este tipo de rebajas fiscales, está bonificado al 99%. Es decir, que prácticamente no existe este impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. ¿Esto qué puede suponer, Rocío, para los madrileños? Pues para los madrileños y para el conjunto de España, porque no nos debemos olvidar que Madrid es el motor económico de España y si Madrid se cae, España también se cae. Entonces, primero me parece que es una intromisión en la autonomía fiscal de cada una de las comunidades autónomas, porque por eso se llaman impuestos cedidos, porque te los ceden y en principio, de acuerdo con la LOFCAL y de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución, las comunidades autónomas tienen la capacidad para decidir cómo articularlos. En el caso de la Comunidad de Madrid se decidió bonificarlos, como bien sabes, al 99% en primer y segundo grado y luego en mayor medida, porque vimos que eso, consideramos que el impuesto de sucesiones es un impuesto que en realidad está agravando en realidad un patrimonio que ya ha sido pagando a lo largo de los años y que puede perjudicar mucho a los propios herederos que se encuentran como única posibilidad de lo que han heredado con el esfuerzo de sus padres no poder recibirlo. A mí me hace mucha gracia porque quien les está presionando también para esta armonización son precisamente los que quieren destruir a España, los independentistas, que son muy independientes, pero luego cuando se trata de regular impuestos se quieren volver centralistas y quieren que nos impongan a todos las mismas reglas. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ha sido un placer, Manuel, estar hablando contigo. Bueno, pues la verdad es que para mí es el tema económico de la legislatura, porque si se le concede el fuero a Cataluña, la financiación autonómica tal y como la conocemos desaparece. Todo el peso, o buena parte del peso, va a recaer sobre Madrid. Es decir, nos van a machacar impuestos a los madrileños, que ya suficiente pagamos en el sentido de que somos los que más aportamos a la caja común. No sé cómo lo ves tú, Mario. Bueno, comenzaré con algo que ha ido mutando en el pensamiento del nacionalismo catalán, y es que cuando decían que España no robaba, ellos pedían el préstamo al FLA y le estábamos pagando las deudas de derecho público de la Generalidad catalana, ¿no? Después, como ya el razonamiento no valía y gobernaba el Partido Socialista en Madrid, decidieron que ya no era Madrid la que robaba, sino que era la Comunidad de Madrid la que robaba, era Isabel Díaz Ayuso la que robaba. ¿Por qué? Porque había que atacar directa, y acuérdate que es un tribunal, yo lo decía alguna vez del Congreso, había que atacar abiertamente a quien podía ser su contrincante. Vamos a ver, ¿qué es eso de la financiación singular? Rocío ha explicado algunas cosas de manera muy luminosa, es una gran consejera, pero ¿qué es lo que se pretende? En primer lugar, que haya un tratamiento diferenciado, lejos del multilateralismo con el resto de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, para determinar la relación de ingresos y gastos de la comunidad autónoma de Cataluña. Romper el
multilateralismo, que por cierto, yo cuando fui consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, nunca fue el consejero de Hacienda o la consejera de Hacienda de Cataluña al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque consideraba que él no se podía sentar, o ella, en aquel momento éramos, no se podía sentar con otros consejeros, que como podía sentarse con el consejero de Hacienda de Ceuta, de Aragón o de Murcia, ¿no? Romper el multilateralismo y establecer un sistema bilateral, y voy a eso ahora mismo, sería romper íntegramente el modelo de igualdad y de solidaridad territorial previsto tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que es bloque de constitucionalidad. ¿Se puede llegar a un concierto con Cataluña? Yo digo categóricamente que no. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un instrumento reservado constitucionalmente al País Vasco y a Navarra. Intelectualmente se podría pensar en un concierto para todas las comunidades autónomas. Sí, yo lo he defendido muchas veces, Dani Lacalle lo ha defendido también. Yo lo defiendo. Lo has defendido tú, yo Manu. soy un firme Sí, defensor ¿no? de eso. Sí, con una condición. Y es que la liquidación de ese concierto se haga transparente. Exacto, con reglas claras. No como se ha hecho con el País Vasco durante 40 años. No en algún tiempo, durante 40 años. Donde se ha hecho una metodología ad hoc para que el saldo fuera a favor del País Vasco. Alguien dirá, es que el concierto es un privilegio. Bueno, si está bien calculado y liquidado, no es un privilegio, pero es un instrumento reservado constitucionalmente a solo 2 comunidades autónomas, que, por cierto, para que todo el mundo lo sepa, durante el franquismo se mantuvo el concierto con la Diputación Foral de Álava, porque Álava había la posición, bueno, lo que es la unidad territorial de Álava, se había unido al levantamiento de Francisco Franco en el año 39 y por lo tanto como compensación les mantuvieron ese fuero que viene ya de hace 250 años. A partir de ahí no se puede romper de ninguna manera el multilateralismo y desde luego sería una ruptura absoluta más del principio de igualdad y de solidaridad entre todos los españoles. Yo creo que efectivamente rompería ese principio. Y, desde luego, haría el actual sistema de financiación absolutamente insostenible desde el punto de vista financiero. Estamos hablando de que dejaría de repartirse entre las comunidades autónomas cerca de 20.000 millones de euros. Entonces, una de dos, o alguien pone ese dinero, o las comunidades autónomas que quedan, quitando País Vasco, Navarra y Cataluña, tienen que aplicar recortes. Y frente a esto, y esto es importante señalarlo, aquí ya no es una cuestión de izquierdas o derechas. Es que aquí hay comunidades del PP y del Partido Socialista que están en la misma. De hecho, el propio Paje ha criticado la financiación singular que le pretende conceder el gobierno a Cataluña, si es que finalmente se la concede. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y regresamos a continuación. Bueno, pues regresamos a tiempo de tertulia. Estamos comentando las nuevas condiciones, exigencias del separatismo catalán para apoyar a Salvador Illa. Maite. Sí, es que lo que comentabais antes, además de la cuestión económica, para mí hay un tema que es bastante importante y es la cuestión ética, podríamos decir, o moral, porque rompe el principio de igualdad. No se trata solo de solidaridad, que sí, sino es que de repente pasaríamos el resto de comunidades autónomas y en concreto, en especial Madrid, a ser, digamos, la teta de la que mama Cataluña, que ya lo hemos vivido durante muchísimos años, pero ahora ya directamente pasaríamos prácticamente a un régimen de semiesclavitud, podríamos decir, en el que Cataluña, además, permanentemente diciendo que quiere salirse de España, vamos, no solamente a financiarle la independencia, sino a mantenerles después, posteriormente, después de lo que hayan decidido de salirse de España. Es decir, no solamente es una cuestión económica que afecta al bolsillo de todos, evidentemente, y que creo que eso cala bastante en la población frente a otros asuntos, además, más complejos, quizá, como la amnistía, que muchos asocian a los indultos, no terminan de ver la diferencia, y otras cuestiones. El tema del bolsillo sí que afecta y cala bastante, pero que además del tema económico, para mí es sobre todo eso, la cuestión de la igualdad y de convertirse, digamos, que en los que mantienen de forma permanente, además no a los catalanes, no a la sociedad, sino a los cargos de Cataluña, que están, como decía Ayuso, me parece que ayer o antes de ayer, derrochando todo el dinero en sus embajadas, en la independencia, en los medios de comunicación, en subvencionar a libros en catalán, etcétera, etcétera. Es decir, que es absolutamente un despropósito. Esto está muy bien porque no solo es una cuestión económica, sino que es una cuestión de desigualdad ante la ley. Nos estamos empezando a acostumbrar a que el gobierno legisla en función de sus propios intereses. Amnistía para mis socios y amigos que me mantienen el poder. Financiación, no una financiación igual para todos, no. Federalismo asimétrico, una financiación singular para Cataluña, en contraposición con el resto de comunidades autónomas, también para mantenerme en el poder.
Claro, y así saltándonos la Constitución y todos los valores recogidos y que nos hemos dado los españoles durante 45 años, 5 ¿no? años, sí, sí. 45 años ya. Yo soy una persona a este respecto pesimista, aunque no pierdo la esperanza, o sea, podría calificarme de pesimista esperanzada, pero creo que el tema de la financiación autonómica, y antes de entrar en Cataluña, es un tema de difícil solución, es un tema que lleva estancado en España, caducado desde hace, no sé, una década, que se tuvo la oportunidad de reformar cuando el cheque en blanco que se le dio al gobierno de Mariano Rajoy no se hizo. El Partido Popular tampoco en ese momento reformó el sistema de financiación autonómico. Y creo que es un tema complejo de resolver porque hay que poner de acuerdo o sentar en un primer paso a todos los... Hay que hacer una conferencia de presidentes e intentar ponerlos a todos de acuerdo, cosa que ahí soy completamente pesimista porque, como tú decías, Manu, aquí ya no prima si soy de izquierdas o soy de derechas, sino los intereses de ese reparto por la singularidad de cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, poner de acuerdo a partidos a comunidades autónomas de diferente ideología en el gobierno, que mantienen similitudes, digamos, demográficas y geográficas con otras comunidades, por eso Paje está más alineado con la Comunidad Valenciana que con su propio partido, ¿no? Pues es difícil de, digamos, conjugar o de alinear. El siguiente paso, y hablando de Cataluña, es esa financiación singular que es totalmente inconstitucional y sería pues como ese no cupo vasco navarro, sino ese cuponazo. El cupo vasco y el cupo navarro están recogidos en la Constitución, articulados. Lo del cuponazo está muy bien traído, pero el cuponazo es porque nadie sabe cómo se calcula. O sea, no hay una transparencia a la hora de ver cómo son, qué te has gastado, cuánto has pagado y esto es lo que te tengo que dar o tú me tienes que devolver, ¿no? Eso nadie lo sabe, nunca se ha sabido y nos moriremos sin saber cómo se calcula el cupo vasco. Pero es el paso previo, esto de la financiación singular, no vamos a pedir, o sea, y además creo que lo decía Marta Rovira hace estos días en unas declaraciones estas por televisión, porque como está fugada, decía, es que no solo vamos a pedir el dinero, sino no vamos a pedir la caja, vamos a pedir las llaves de la caja. O sea, es decir, la hacienda propia, para luego el siguiente paso será pedir la independencia, ¿no? O sea, es el paso previo para tener esa financiación singular, separada, en la que ellos puedan dar y recibir y desconectarse. Pues, a ver, esto va a traer cola, ya está encima de la mesa, se veía venir, pero se le va a conceder la condonación de deuda, se va a negociar una financiación singular y, atención, que se preparen los madrileños y el resto de comunidades autónomas que han apostado por eliminar o bonificar impuestos tan injustos y confiscatorios como el impuesto de sucesiones y donaciones, porque el gobierno nos va a subir los impuestos a todas las comunidades autónomas que lo hayan eliminado. Estas son las tres cartas que están ahora encima de la mesa y que veremos cuáles son los siguientes movimientos. Me gustaría comentar otra noticia que ha tenido lugar esta semana. El Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de la norma por la que se derogó la Ley de Memoria Democrática de Aragón, al admitir a trámite el recurso presentado contra la misma por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, también esta misma semana, el pasado jueves, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha anunciado que ha iniciado el procedimiento para instar judicialmente la extinción de la Fundación Francisco Franco. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, porque el gobierno, con esta ley de memoria democrática, lo que pretende es eliminar la historia, eliminar el estudio de la historia e imponer su relato sobre la Segunda República y sobre la guerra civil, imponiendo el relato que ellos consideran. Para hablar sobre esta cuestión contamos con un historiador, Enrique
Navarro, autor del libro Diario de un fracaso. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar en vuestro programa. ¿Enrique? Sí, encantado. Ahora te he que no escuchado, perdona. Ahora sí. Nada, pues encantado de estar en vuestro programa. Hola, ¿qué tal? Encantado, Enrique. Oye, ¿qué opinas sobre esta intención? Bueno, para empezar, ¿qué opinas sobre la ley de memoria democrática que impone, bueno, pues una visión sobre la Segunda República que me da la sensación que no coincide con los hechos objetivos de la misma? No, nada tiene que ver. Es un relato tan tergiversado que, bueno, pues hace que aquel periodo tan convulso pues sea irreconocible, ¿no? Yo básicamente lo que entiendo que esta ley lo que trata de blanquear es el pasado de un partido como el Partido Socialista, que bajo mi punto de vista indudablemente debería ser el último redactor de una ley de este tipo, porque pues ahí está la hemeroteca, ¿no? Entiendo que es actor protagonista de muchas de las historias más trágicas de nuestra historia y que dieron luz en la República y que están ahí. Es decir, no puede ser un partido redactor de una ley como esta cuando ha sido protagonista de actos realmente execrables y absolutamente reprobables, ¿no? ¿Por qué fracasó la Segunda República? Se da la sensación, llevamos años y años viendo, bueno, pues un relato, una historia que nos cuentan en algunos medios de comunicación, especialmente en algunas cadenas de televisión, bueno, reflejando la Segunda República como algo idílico, como un ejemplo de democracia, como un ejemplo de pulcritud, que se fue todo al traste por un golpe de Estado. Sí, la República, evidentemente, en aquella época España necesitaba muchos cambios de tipo estructural, era un país fundamentalmente atrasado, había pues un grado de unos niveles de analfabetismo muy importantes, pero realmente todo fue ideología. Al final el bienio reformista de Azaña lo que hizo fue una monstruosa legislación sin freno, cuando no había dinero, no había presupuestos. Y al final se optó por como hoy en día está muy en uso, ¿no? La política de fango, ¿no? Pues el fango ideológico. Se hizo mucha ideología cuando lo que necesitaba España era otra cosa totalmente distinta. Y luego pues hay que tener en cuenta que la República viene de unas elecciones municipales, de corte municipal, de tipo administrativo, que nunca fue refrendada por el pueblo, ¿no? Entonces, pues se fue a elegir concejales, se fue a elegir alcaldes y a la mañana siguiente los españoles se encontraron con un presidente republicano y un gobierno que nada tenía que ver con lo que había antes, ¿no? Es decir, la República tiene cosas buenas, pues tiene cosas buenas porque en las reformas siempre es bueno reformar un país fundamentalmente atrasado, pero se hizo ideología de todo, absolutamente de todo. Fracasó por muchísimas cuestiones, ¿no? Para ti, Enrique, ¿cuáles fueron las mayores atrocidades, porque se cometieron atrocidades durante la Segunda República? Bueno, solo para poner algún ejemplo, el asesinato de líderes opositores, pero es que la persecución de periodistas, la encarcelación de jueces... Pues básicamente la República tiene la propia Constitución. Yo siempre cojo un ejemplo que es muy ilustrativo, ¿no? Yo recuerdo en la sesión, creo recordar que era del 27 de agosto de 1931, cuando uno de los principales ponentes de la Constitución, el principal ponente de la Constitución, el jurista socialista y diputado Jiménez de Asúa, en sede parlamentaria comentó que se estaba haciendo una Constitución de izquierdas. Evidentemente, la Constitución tiene que recoger el espíritu de toda una nación, de sus tradiciones, sus costumbres. Y lo que se hizo es básicamente dividir a los españoles. Se hizo con toda la intención del mundo y se hizo pública y abiertamente en sede parlamentaria. No dejó de ser un proceso revolucionario anunciado durante muchos años y se llevó a un parlamento de tipo jacobino y se hizo una constitución de izquierdas. Es decir, algo absolutamente ilógico y que no tenía ningún precedente, yo creo, casi histórico, ¿no? Y el hecho de que ahora por parte del gobierno se pretenda ocultar esa realidad, ¿qué supone desde el punto de vista de los historiadores? Porque da la sensación, no sé qué opinas tú, pero a mí a lo que me huele es a censura pura y dura. Sí, hombre, yo básicamente lo que he dicho, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es un blanqueamiento de la propia historia de un partido como el Partido Socialista, ¿no? Que yo creo que desde el momento que nacen, lo que quiere es reescribir la historia
la historia de un país que es de los más antiguos del mundo, ocultar pues un pasado histórico, pues con sus, bueno, evidentemente que una nación tan antigua pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es un pasado realmente, bajo mi punto de vista, esplendoroso. Y el Partido Socialista lo que quiere es reescribir la historia. Lo intentó, es decir, la Francia laica, el país laico por excelencia que era Francia, se llegó al laicismo estatal en 30 años. Aquí en España, en la República, se intentó implantar el laicismo y hacer una formulación nueva sobre la separación del Estado y de la Iglesia en un año. En Francia se tardó 30 años en hacerlo. Aquí, en un año, en el país católico por excelencia, pues se intentó dilapidar con todo. Evidentemente se trataba de lesionar los intereses de muchos millones de españoles, lógicamente. Enrique Navarro, historiador, autor del libro Diario de un fracaso, muchísimas gracias. Te volveremos a contactar porque me da la sensación de que hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento y mucha manipulación sobre este tema, sobre esta etapa tan crucial de la historia española. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer, gracias. Bueno, y esto engancha con esta semana el 10º aniversario del rey, porque si la Segunda República fue un desastre, nos llevó a la guerra civil y a 40 años de dictadura, el rey lo que ejemplifica es no solo el reflejo de la Constitución, sino la unidad entre españoles y el espíritu de la transición, la corona. Cuando me refiero al rey me refiero a la corona, el espíritu de la transición, de la concordia y de la reconciliación. Maite. Sí, antes hablábamos además de imágenes. Fíjate la imagen de Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei, que prácticamente a la izquierda la ha soliviantado y ha dicho, uy, qué barbaridad, y la que se produjo precisamente durante el aniversario con Pedro Sánchez, Begoña Gómez y el fiscal general del Estado. Es decir, que podemos pasar por alto muchas cosas, pero que la izquierda tiene claro por lo menos un objetivo, y es que ellos van a marcar la agenda de lo que tiene que ocurrir a sus electores, incluso a los demás, y a decir, me da exactamente igual que esté a punto de un fiscal general ser nada menos que imputado en el Tribunal Supremo, me voy a exhibir con él, ya lo hicieron con la mujer, que está imputada directamente, que nada menos que por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y me va a dar exactamente igual, la voy a convertir en icono y en símbolo de la persecución supuestamente por parte de los jueces, del lawfare, del fango y de todas estas cosas que están intentando vender como una línea en la que si estás contra mí perteneces a la fachosfera y si no, estás dentro de mi bando y además no te puedes salir ni lo mínimo, por lo que decía antes, porque en el caso de que estés junto a lo que se presupone tiene que ser mi bando, en el caso de Felipe González, como me critiques lo mínimo te paso al otro lado directamente. Empezando desde la memoria y acabando con el rey Felipe VI. España es un país de futuro seguro, porque Milei nos lo ha descrito, y de pasado imprevisible con el Partido Socialista Obrero Español. Nunca sabemos lo que va a pasar en el pasado porque lo reescribe permanentemente el Partido Socialista Obrero Español. Creo que es el único país del mundo en el que ocurre este tipo de cosas. Por si nos oye Pedro Sánchez Contreras o alguno de sus amigos, pues lo habéis conseguido. Es un milagro realmente del pensamiento político, del pensamiento telúrico, lo habéis conseguido. En segundo lugar, una anécdota del año 31, si me permites, Manuel. El año 31, el 1 de octubre, se votó el sufragio de las mujeres en España. Por cierto, el Partido Socialista se dividió. Y hubo una parte que votó a favor y una parte que votó en contra. Pero esto va dedicado a los nacionalistas gallegos y catalanes de la época, que cuando subieron a tribuna dijeron que las mujeres no podían votar porque eran histéricas y hasta que no pasaran la menopausia, no llegaran a la menopausia, no podían votar. Toma ya. Esto está acreditado. Lo digo porque yo se lo dije a Rufián un día. Digo, Rufián, tú eres consciente de lo que decíais aquí hace años, cuando ya erais un taller experimental en el Congreso de los Diputados, como lo sois ahora, ¿no? Con el del BNG era imposible hablar porque no entendía nada, ¿no? Entonces, pero desde luego con Rufián, que al fin y al cabo, oye, tenía cierta mentalidad creativa, se le podía decir este tipo de cosas. Yo niego la mayor. No existe ni la memoria colectiva, ni la memoria democrática, ni la memoria histórica. Son conceptos completamente antagónicos. La memoria es individual y nunca puede ser colectiva. Y ese es un concepto colectivizador muy propio de la izquierda, donde quieren reescribir la historia. Mi memoria es mi memoria y no estoy dispuesto a que ningún gobierno me la arrebate, ni me diga lo que tengo que pensar, ni cuál fue el pasado oficialista. En segundo lugar, la memoria y la democracia son dos conceptos también antagónicos. La democracia es un sistema político y la memoria sigue siendo un sistema de pensamiento, de recuerdos, de amnesias seleccionadas o lo que sea.
Y ya lo de la memoria histórica, historia es una cosa y memoria es otra. Y respecto al rey Felipe VI, yo he tenido el honor de acompañar en algunos viajes oficiales a la Casa Real en la época que fui secretario de Estado, tanto al rey Felipe VI como a la reina doña Leticia y también a la reina doña Sofía, y yo les tengo un respeto extraordinario. Quiero decir una cosa clara, ideológicamente uno puede ser republicano o monárquico, y eso es un debate que se puede evidentemente plantear. Si yo no, este tipo de debates se pueden plantear desde el punto de vista intelectual. Tiene ventajas y tiene inconvenientes absolutamente todo. Lo que me ha parecido intolerable es el ataque que ha sufrido el rey Felipe VI estas semanas como consecuencia de la firma de la ley de amnistía. En el año 1812, cuando se promulga la primera Constitución en España, el rey tenía el derecho de veto sobre las leyes aprobadas en Cortes, porque todavía el rey tenía una especie de poder teocrático. En el año 31, en la Constitución republicana, el presidente de la República ejercía un poder casi pseudo-dictatorial, donde también podía vetar las leyes que se aprobaban en Cortes. Con un sistema democrático no hay posibilidad de veto. Alguien se planteará, y yo me lo planteo también, ¿para qué le dejamos entonces un requisito formalista al rey que le pone una situación de entredicho ante muchos ciudadanos? Los formalismos yo creo que deberían desaparecer, pero que le quede claro a todo el mundo que el rey no podía hacer absolutamente nada. Y digo más, lo que no ganamos la derecha en las urnas el 23J, no podemos pasarle la tensión a su majestad el rey, porque sería tensar la totalidad de las instituciones. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, Mario. Totalmente de acuerdo. Me parece un error garrafal, me parece una aberración poner en la diana al rey, que si fue obligado a firmar, que si tenía que... El rey constitucionalmente está obligado por la Constitución a firmar las leyes. Es más, el no firmarlas es garantía de que hubiera sido la caída de la monarquía. Exacto. Mira, solo hay un caso, que fue el rey de Bélgica, que abdicó durante 24 horas porque no quería firmar la ley del aborto. Pero es que en este caso habría dado igual, porque la regencia habría recaído en su hija. Totalmente. Y su hija se habría visto la obligación de firmarlo. Por lo Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta. Adrián, cuéntanos. Pues hoy preguntábamos, aprovechando la segunda visita de Milei a España, ¿qué opinan de que se premia a Javier Milei? Y dábamos 3 opciones. Pues muy bien, que está haciendo una gran labor. La segunda opción era mal, es una provocación. O tercero, me es indiferente. Pues con el 83% de los votos ha ganado muy bien, está haciendo una gran labor. ¡Qué maravilla! No esperaba menos de nuestra magnífica audiencia. ¿Y qué dicen nuestros oyentes? Pues esto nos han dejado en las notas de voz del teléfono móvil. Pues me parece perfecto que Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid hayan premiado a Milei. ¿Por qué no? No premia el señor de la Moncloa a los catalanes y a los terroristas. ¿Y por qué no? Claro que como es Isabel, que vale más que todos. Buenos días. Sobre el tema de Milei, me parece perfecto que se le haya dado la medalla. Bien por la valiente Ayuso. Yo estoy encantado de que venga el presidente de Argentina aquí a España. Le ha dado una lección a Sánchez. Ojalá viniese más veces. Me encanta escucharlo hablar. Buenos días. Me parece perfecto que se le premie al presidente de la República Argentina. Y todavía me parece mejor cuando veo que el actual desgobierno que tenemos se pone totalmente irritado y de uñas. Porque denota con ello que no está a la altura de las circunstancias y que está denigrando el nombre de España y por ende de todos los ciudadanos españoles. Y hay que recordarles que los gobiernos se está hasta que se pierde la confianza y ya entonces no se está. Un cordial saludo. Soy un gran admirador de la señora Ayuso, grandísimo, pero creo que en este caso se ha equivocado al condecorar al señor Milei, porque creo que no hace falta tensar más ya de lo que está tensado el panorama político. Creo que ha sido un error. El señor Milei, te pueden gustar las formas más o menos, pero los datos no se pueden cambiar. O sea, hay que comparar. Argentina se va recuperando, que estaba en la ruina, y aquí nuestro doctor cum laude en economía, que no sé quién se ha lucido quien le haya dado el título. Vamos cuesta abajo y sin freno, en vez de como un cohete. Bueno,
Bueno, pues hasta aquí las opiniones de nuestros oyentes. Maite Loureiro, un auténtico placer volver a contar contigo en esta trinchera. Mario Garcés. Un placer. Un placer. Por cierto, tenemos una cena pendiente. Sí, no te quería decir nada. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Prescrito, ya sabes que no, eso no prescribe. En trascendistas eso no prescribe. María Muñoz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre. Bueno, pues atentos porque continuamos. Vamos a la sección de la trastienda para analizar la actualidad económica y luego nos vamos de viaje. La trinchera de llamas. Es Radio.